Padre, te bendecimos, damos gloria, honor, alabanza a tu nombre. A ti, mi Rey, sea la gloria por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la autoridad, dijo Jesucristo, nuestro Rey Mesías. Y hoy, Señor, nosotros damos a ti todo el reconocimiento por el gran amor con que nos has amado, Señor, por la gran misericordia que has tenido para con nosotros. A ti, mi Señor, sea siempre la gloria, el honor, la alabanza, por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, queremos que sea tu Espíritu hablándonos, enseñándonos, poniendo en nuestro corazón tus palabras, Rey del cielo. Te bendecimos, mi Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim y Rey. Gracias. Amén y amén. Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Gracias al Padre que nos permite tener un día más en que podemos estar en su presencia y compartir su palabra. Hoy vamos a continuar con el tema de la plenitud del Espíritu en su versión número 19. Vamos a seguir hablando acerca de la funcionalidad del Espíritu de la profecía. Esta vez en la operación secreta del Espíritu de la profecía número 3. Ya habíamos hablado de la primera operación y la segunda operación, que tiene que ver con el espíritu de la profecía comunicando los misterios operativos del Eterno en todos los tiempos, o sea, cumpliendo su voluntad, su propósito, su palabra, en todas las edades, en todos los tiempos, en cada generación. El espíritu de la profecía trae la revelación para cada tiempo, específicamente hablando así, y hablándonos a todos ahora acerca de los últimos tiempos, de estos tiempos de alguna manera escatológicos, pero que marcan la segunda venida de Yeshua. Entonces son importantes estos temas porque estamos viviendo justamente esos tiempos y es necesario ser gente entendida. Habíamos hablado también acerca de que el espíritu de la profecía busca identificar a su amada iglesia con el Señor, con el propósito, con el plan perfecto. Nos busca conectar nuestra vida, la iglesia, a la iglesia con el espíritu de la profecía para poder justamente entender, conocer. Es una manera de preparar a su amada iglesia. Recuerde que una de las misiones de Juan el Bautista, cuando fue profetizado después de su nacimiento, fue precisamente preparar el camino del Señor. ¿Y quiénes son los que preparan el camino del Señor? La iglesia de este tiempo, la iglesia de esta generación. Entonces somos nosotros los que tenemos que preparar el camino del Señor, y para poder preparar el camino del Señor necesitamos conocer la funcionalidad del espíritu de la profecía en nuestra vida. Así de sencillo, por decirlo de esta manera. Y hoy vamos a entrar en nuestro estudio número 3 de la operación secreta del espíritu de la profecía. Cuando digo operación secreta del espíritu de la profecía, me refiero a que son manifestaciones para este tiempo. Son cosas que el Espíritu Santo de Dios está encargado de hacer por mandato divino. Entonces, se refiere a esa manifestación poderosa y sobrenatural que trae revelación, entendimiento, trae luz para que nosotros podamos de alguna manera entender lo que estamos viviendo y el tiempo en el que estamos viviendo. Siempre fue el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que su pueblo, su iglesia, conozca los tiempos, conozca las sazones. Por eso está depositada desde la antigüedad la unción profética de los hijos de Isaacar o de la casa de Isaacar, conocedores de los tiempos, conocedores de la voluntad perfecta de Dios, conocedores de lo que el Señor quiere hacer. Hoy en este tiempo no hay una diferencia, sigue siendo el Señor en su intención dar a conocer a sus siervos los profetas, dar a conocer a la iglesia que se mueve bajo una unción profética, justamente todos estos misterios y estos conocimientos extraordinarios que el Señor quiere dar o manifestar a cada uno de nosotros. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 4 verso 17, uno de los primeros
podría decirse, palabras o versículos bíblicos en los que Jesucristo se manifiesta ya en su ministerio público. Después de haber profetizado sobre la tierra de Neftalí, tierra de Zabulón y todo lo que tiene que ver con Israel, anunciando que el reino de Dios ha llegado y que se enfrentaría a la muerte, el Señor Jesucristo empieza a hablar ya en su discurso directo, y lo primero que dice es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, esta palabra, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es clave e importante para describir el mensaje de hoy, porque precisamente uno de los propósitos o de los misterios operativos del Espíritu de Dios es provocar arrepentimiento en la gente. Nosotros vemos el pasaje de Hechos capítulo 2, verso 37, donde después de ese gran sermón que habla el apóstol Pedro, ¿sí?, en el tiempo del Shabbat, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la vida de la iglesia, la unción que vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto, la gente confundida no sabía qué era lo que pasaba. Pedro aclara, y desde el verso 17 empieza diciendo que es lo que se ha cumplido, lo profético, lo establecido por el profeta Joel para este tiempo. Y después de escribir todo lo que está aconteciendo, sucediendo, habla una gran multitud, y toda la multitud que estaba allí, dice, sintieron compungimiento, sintieron tristeza, un contristar provocado por el Espíritu de Dios, y este contristar provocado por el Espíritu de Dios hizo que en el corazón de los oyentes en ese tiempo se convirtieran al Señor. Hubiera la necesidad de preguntar: ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer, señores, varones judíos? ¿Qué debemos hacer? Si nosotros hemos hecho eso, si nosotros hemos prácticamente crucificado al autor de la vida, Yeshua HaMashiach, era necesario. Si nosotros crucificamos a Jesús, ¿qué podemos hacer ahora si cometimos esa acción negativa, mala? ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces el mensaje de Pedro vuelve a ser el mismo: arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos, bautícese en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Arrepentíos y convertíos, y todos tienen que conocer a Yeshua, el Rey, el Señor, el Mesías, que había sido tanto tiempo esperado y que en este tiempo llegó, en ese tiempo. Entonces tiene que ver con eso. Ahora, para nosotros poder entender a profundidad lo que significa esta palabra arrepentimiento, que no tiene que ver con remordimiento, que no tiene que ver con simplemente un cargo de conciencia o un sentirse mal por alguna situación particular que se haya cometido, no tiene que ver tanto con eso. Hoy yo quiero compartir el mismo versículo bíblico, Mateo 4:17, en 4 versiones bíblicas que nos permitirán tener a nosotros un entendimiento más claro de lo que el Señor quiere o manifestó en este pasaje bíblico. Dice en la palabra de Dios para todos: desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir. O sea que cuando se habla de arrepentimiento, no tiene que ver con un remordimiento o un sentido de culpa. Tiene que ver con un llamado a cambiar la manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar también nuestra manera de vivir. Entonces ya vamos aclarando el panorama sobre lo que realmente significa la palabra arrepentimiento y hacia dónde nos está llamando esta palabra, qué entendimiento nos está diciendo. En la Biblia latinoamericana, en el mismo versículo dice: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Renuncien a su mal camino. O sea que no solamente tiene que ver con cambiar un asunto, con su forma de pensar, no solamente tiene que ver con el cambiar la forma de vivir. Si alguien cambia su forma de pensar, obviamente va a cambiar su forma de vivir,
porque de acuerdo a lo que pensamos, a lo que creemos, es lo que nosotros y todos los seres humanos hacemos. Como dice el libro de los Proverbios, tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, tal cual es. De acuerdo a lo que el hombre piensa, es lo que va a hacer. De acuerdo a lo que el hombre considera como principios básicos de vida o de convivencia, pues entonces el hombre va a ser tal y cual, de acuerdo a lo que está en su corazón, de acuerdo a lo que está en sus pensamientos. Cambias la manera de pensar, vas a cambiar la manera de vivir. La versión latinoamericana nos dice: renuncien a todo mal, renuncien al pecado. Arranquen de raíz la iniquidad, arranquen de raíz la maldad. Hay que arrancar. Esto quiere decir una decisión, una determinación. Arrepentirse no solo tiene que ver con el cambio del pensamiento para cambiar nuestra forma de vivir, sino que tiene que ver con arrancar del corazón el mal, arrancar del corazón el pecado, arrancar del corazón la lujuria, la inmoralidad, la perversión, la corrupción, la injusticia, la enemistad, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Tiene que ver con la determinación, la decisión que cada uno de los seres humanos deben tener en su relación con Dios. Y el Señor manda como principio universal el que cada uno tiene que tomar la decisión de arrancar de su corazón todo lo malo. Hay mucha gente que está con graves problemas de comportamiento, de conducta. Hay gente que tiene problemas de adicciones, hay gente que tiene problemas de cualquier estado de esclavitud o cualquier comportamiento del que muchas veces dice: pero es que yo soy así, pero es que yo no puedo cambiar, pero es que la gente me hace enojar, pero es que me hacen dar coraje y por eso es que yo reacciono así. Y así sucesivamente podemos quizás enumerar muchas excusas o muchas justificaciones de las personas para no cambiar sus comportamientos. Es que yo soy así, es que esa es mi forma de ser, así soy yo. Y a la final, pues, genio y figura hasta la sepultura, como dice un dicho común. Entonces la gente muchas veces se queda en esas ideas y en esos pensamientos que no son realmente del Señor. Y aquí dice: tienen que renunciar al mal. O sea, hay una acción que tiene que ver conmigo, donde la persona misma toma la decisión, toma la determinación de renunciar a un estado de esclavitud, de renunciar al alcoholismo, de renunciar a la drogadicción, de renunciar al engaño, a la falsedad, de renunciar a los pleitos, a las contiendas, de renunciar a todo lo malo que se pueda dar o presentar, a toda injusticia delante del Dios viviente. Entonces es necesario que haya una acción, una determinación de nuestra parte. Si no hay una acción, una determinación de nuestra parte, es difícil que las personas puedan producir un cambio de vida, porque todo cambio de vida nace a partir de una determinación, nace a partir de una consecuencia. Cuando te encuentras con Yeshua HaMashiach, cuando tienes un encuentro personal con Cristo y tomas la decisión y la determinación de seguir a Cristo. Yo, cuando tuve mi experiencia de conocer a Cristo hace 33 años, a mí me pasó algo similar. Yo estaba en la iglesia, estuve un tiempo, 3 meses, 4 meses, por situaciones comunes de inexperiencia. Tenía solo 17 años, me aparté de Dios una vez, me volví a reconciliar con el Señor, me volví a apartar otra vez, me volví a reconciliar con Dios. Y a esa tercera vez yo tuve que tomar una decisión y una determinación. Y dije: no, yo voy a seguir a Jesucristo, yo voy a caminar con el Señor. Ya tenía 18 años. Yo voy a avanzar en el camino de la verdad y me quedaré con el Señor. Mis amigos se retiraron de la iglesia y yo permanecí allí porque tomé una decisión. Y hoy ya he cumplido 33 años de conocer a Jesucristo como Rey Salvador, de haberlo recibido como mi Señor, y puedo mantenerme hoy firme,
Yo nunca pensé que el Señor, ni me imaginé que el Señor me iba a llevar a esta instancia de la vida espiritual y me iba a llamar a un ministerio, primero pastoral y después a un ministerio profético, como un profeta de oficio. No sabía eso, pero en los planes del Eterno ya estaba. Pero determiné, decidí seguir a Cristo, decidí mantenerme en el Señor, abandonar el pecado, abandonar lo malo y establecer mi vida en los brazos del Señor, en los caminos del Rey de los Reyes. Entonces, tiene que ver con una determinación. Si alguien quiere un cambio en su vida, si alguien quiere salir de una situación conflictiva, de un asunto terrible, de algún estado de esclavitud, de alguna situación, qué sé yo, de vicios o de alguna situación de malas actitudes, tiene que haber una determinación. Si la persona no está determinada a cambiar, no va a pasar nada. Si la persona no hace esfuerzos por cambiar, aquí habla de un acto de renuncia. Yo tengo que renunciar. Uno de los principios para ministrar liberación y sanidad, que fue lo primero que el Señor me enseñó cuando me llamó al ministerio hace 20 años, ya como pastor. El Señor, lo primero que hizo conmigo fue enseñarme lo que es liberación. Y el principio de la liberación inicia cuando nosotros decidimos arrancar. Por eso Pablo dice, quítese de vosotros. O sea, uno es el que tiene que tomar la decisión de arrancar. Así como cuando se arranca alguna planta de la tierra, tomar y arrancar. Entonces uno es el que tiene que tomar la determinación de arrancar, de sacar de su corazón lo malo, de sacar de su corazón la envidia, de sacar de su corazón el orgullo, de sacar de lo más profundo del ser cualquier deseo engañoso, cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios, para empezar a caminar en lo que es justo, en lo que es recto, delante del Padre. Somos cada uno de nosotros los que tenemos que decidir arrancar, renunciar a un estilo de vida pecaminoso, a un estilo de vida mentiroso, falso, arrancar a todo orgullo, toda vanidad o cualquier cosa que el enemigo haya puesto sobre nosotros para tratar de dominarnos. Somos nosotros los que tenemos que sacar de nuestro ser. Hay mucha gente que a veces quiere que otros hagan por él lo que él es el que ha sido llamado por Dios a hacer o a sacar. Cada uno de nosotros tiene la autoridad de Dios para arrancar, para desarraigar, para derribar aquellas cosas que están en su ser y que necesitan ser expulsadas para poder tener una vida conforme al propósito de Dios, conforme al llamado de Dios, conforme a la justicia y a la santidad que el Señor requiere. Entonces, ¿quién es realmente el que puede operar para que las personas se sientan compungidas, para que sobre el corazón de los hombres haya un verdadero arrepentimiento? Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando la persona tiene un encuentro personal con Cristo, cuando la palabra del Señor llega al corazón del hombre, el hombre tiene que tomar la decisión. Ya no quiero vivir así, ya no quiero continuar con esta vida de destrucción, donde yo mismo me estoy haciendo daño, donde estoy haciendo daño a mi familia, donde estoy haciendo daño a mis seres queridos. Yo necesito cambiar ese estilo de vida. Ya no puedo vivir de la misma manera, no puedo hacer lo mismo porque voy a tener el mismo resultado. Si sigo pensando, si sigo actuando, si sigo viviendo de la misma manera, voy a seguir recibiendo el mismo resultado equivocado, de fracaso, de ruina moral, espiritual. Por lo tanto, yo necesito, usted necesita, todos los seres humanos necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Todos los seres humanos necesitan ser compungidos, que luz del cielo nazca en su corazón para que puedan entender. Así como esta gente que estaba escuchando a Pedro, se convirtieron 3,000 personas, dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Y en el verso 37 dice, ellos se compungieron, sintieron un dolor, sintieron una tristeza. He hecho mal, empezaron a sentir dolor, he hecho mal, nos equivocamos. ¿Cómo pudimos haber hecho lo que hicimos? ¿Cómo pudimos prácticamente crucificar al Mesías? ¿Cómo pudimos hacerlo? Estaba escrito esto acerca de él y era necesario. Y era necesario también
para determinar que la naturaleza del ser humano era una naturaleza pecaminosa y por lo tanto necesitaba ser redimida. En Yeshua HaMashiach, en el poder de su sangre, somos redimidos. Ahora podemos ser nuevas criaturas. Ahora somos personas nuevas, regeneradas, restauradas por el poder de Dios para vivir conforme a su justicia. Como dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Porque hemos nacido en el Señor, formados, creados por Dios ahora para vivir en la justicia de Dios, para practicar y hacer lo que es justo delante del Dios viviente. Entonces, todo este operar secreto, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la humanidad. Hoy, el Espíritu de Dios es el que está trabajando para que sea provocado en el corazón de cada uno un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero. Esta acción de arrepentimiento está asociado a la fiesta del Yom Kippur. Recuerde que la semana anterior hablamos de las tres fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, y estas tres fiestas marcan el marco profético que tiene que ver o rodea con la segunda venida de Jesucristo. Entonces, estas tres cosas o estos tres tiempos tienen que darse y manifestarse sobre nuestra vida, sobre la humanidad. El anuncio profético de la palabra del Rey de los Reyes para traer justicia sobre la tierra, el llamado al arrepentimiento, al razonar, a hacer un estado de meditación con relación a su estilo de vida y empezar a producir los cambios que el Señor desea y demanda a través de su santa palabra. Y bueno, el Sukkot tiene que ver con la adoración profética, la adoración que levanta y que establece el trono del Padre en la vida de cada ser humano, en la vida de una familia, de una nación, de las naciones de la tierra. Y esto tiene que ver con el Yom Kippur. Antes de ir a hablar lo que quiero hablar, voy a leer lo que dice en la versión hebrea Brit Hadashah 1999. Lo que dice Mateo 4:17. Y dice así: entonces comenzó el Rabinú Melech Hamashiach a predicar y a decir: Lalter, leteshua, arrepentidos, que significa arrepentidos. Leteshua significa arrepentidos. Porque el Malkud, el reino de Dios o del Mesías Hamashiach, ha llegado, se ha acercado. El Malkut HaShamayim se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y aquí es donde aparece en el hebreo sería el origen de la palabra arrepentimiento, viene del hebreo teshuva, y la palabra teshuva es un llamado a hacer actos de justicia, es un llamado a redimirse, es un llamado a cambiar de vivir, la forma de vivir. Es un llamado a vivir en justicia, a vivir en rectitud. Es un llamado a vivir en la práctica de una verdadera piedad. Es el llamado a vivir en el amor fraternal, recibiendo de parte del Dios viviente su amor eterno para poder manifestar su amor hacia los demás. O sea, recibimos el amor de Dios y de ahí nosotros podemos empezar a poder vivir como el Señor quiere. Nadie puede realmente guardar las palabras de Dios si el Espíritu de Dios no está activo en ellos. Si el Espíritu de Dios no está trabajando, no está operando allí. Y para que esto suceda, las personas necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscar a Dios. Aquí dice leteshua, leteshua. Y esta palabra hebreo significa arrepentidos. Y esta palabra viene de teshuva, que es una acción, un llamado a hacer actos justos, actos correctos, a buscar a Dios, porque eso es lo justo, porque eso es lo correcto, porque ese es el deseo de Dios, acercarse al Señor. Por eso es que este tiempo, o el tiempo de arrepentimiento, es un tiempo en el cual nosotros necesitamos acercarnos a Dios, buscar a Dios, buscar al Señor. Por eso es que esta palabra Teshua está asociada a la fiesta del Yom Kippur, que son 10 días
a partir de la fiesta del Rosh Hashanah, que prácticamente se celebran 2 días específicos, y de allí en adelante empieza un nuevo año y hay 10 días hasta el día de Yom Kippur, el gran día de la expiación. Y durante esos 10 días hay un proceso de meditación, de reflexión, de arrepentimiento. Y la palabra clave aquí es arrepentimiento. Hay que hacer teshuva, hay que hacer teshuva, hay que practicar la justicia, hay que ser justo. Es el llamado del Señor a toda justicia. Es necesario, dijo Jesucristo, cumplir toda justicia cuando se iba a bautizar. Le dijo a Juan, Juan, es necesario cumplir toda justicia, por lo tanto, bautiza como corresponde a tu llamado. Hazlo, tienes que bautizarme, porque yo he venido a cumplir toda justicia, porque yo he venido a implantar la justicia, porque yo he venido a cumplir los mandatos de mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, hacer justicia es hacer teshuva, y hacer teshuva es cumplir los mandatos que nos entregó el Señor a través de su palabra. Y todos nosotros estamos llamados a través de esta figura simbólica profética de la fiesta del Yom Kippur a hacer una reflexión sobre nuestro estilo de vida, nuestros caminos, y buscar al Señor, buscarlo a Él, arrepentirnos de todos nuestros pecados, entender que necesitamos ser cada día mejores, mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, una mejor esposa, mejor amigo, ser verdaderas personas correctas, que hagan lo justo, lo recto, que practiquen la justicia, a mejorar en nuestros caminos, a mejorar en nuestras obras, como anunciaban los profetas. Mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras, y cumplan los mandatos del Eterno. Así lo establecen los profetas de la antigüedad. Entonces, aquí aparece la palabra teshuva, y esa palabra es una práctica de justicia en los tiempos de la fiesta del Yom Kippur. Hay que hacer actos de justicia y renunciar a todo mal, renunciar a todo pecado, renunciar a todo aquello que pueda impedir en nosotros que practiquemos la verdad y vivamos en la rectitud. El Señor nos llama a ser justos. ¿Por qué? Porque su venida está cerca y Él necesita encontrar justicia en la tierra, en el corazón de cada uno de sus hijos, en el corazón de la iglesia, en el corazón de los seres humanos. Él viene a encontrar justicia. La única manera de poder encontrar justicia en nosotros es cuando cada uno de nosotros ha recibido en primer lugar a Jesucristo, porque el hombre por sus propias acciones no puede alcanzar a justificarse a sí mismo. El hombre por sus propias acciones no puede alcanzar redención o salvación. Necesita de ley imperativamente hacer justicia y recibir la justicia de Yeshua a través del derramamiento de su sangre, como acto de justicia eterno que redime a toda la humanidad, que hace que la humanidad pueda volverse al Señor como corresponde. Es la única manera. Por eso Jesucristo hablaba y decía, en ningún otro hay, de Jesucristo, perdón, se hablaba y se dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Yeshua. Nadie puede venir al Padre, sino solo a través de mí. Pablo decía, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, el Rey de los Reyes. Nadie te puede salvar, la religión no te puede salvar, los ídolos no te pueden salvar, las imágenes no te pueden salvar, las buenas obras no son suficientes para encontrar salvación, aunque el Señor nos llama a buenas obras después de tener un encuentro sobrenatural y soberano con Él. Muy bien, yo quiero hoy compartir la revelación que está escondida detrás de la fiesta del Yom Kippur. Quiero hablar un poquito o más profundamente sobre algo que dentro de la práctica de Yom Kippur, sin pensar que ya estamos judaizados ni nada por el estilo, sino simplemente entender que hay secretos, que hay misterios, que hay revelaciones escondidas detrás de estas fiestas,
y que no se deben celebrar esta fiesta por costumbre, por cultura, por ritual, por tradición. Estas fiestas tienen que ser celebradas con revelación, con entendimiento realmente, no por una cultura religiosa, no por una cultura judaica, no, sino que tienen que ser recibidas por revelación, entendiendo que hay un secreto detrás de esa fiesta. Hay una revelación escondida de lo que el Eterno quiere y va a hacer en este tiempo. Ahora, ese trabajo y ese oficio lo hace el espíritu de la profecía en el corazón de cada uno de los seres humanos. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de esto. Hay una palabra en hebreo que se conoce como la selijot. Esta palabra tiene que ver con todos los procesos ceremoniales que se realizan justamente en los 40 días que encierra el mes de Elul. En 40 días. Estos 40 días que se encierra en el mes de Elul son los 40 días, o representan los 40 días en que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Y se refiere a la segunda ocasión en que Moisés sube al monte Sinaí para poder recibir las leyes de Dios. Recuerde que las primeras 2 tablas de la ley fueron rotas y destruidas. Moisés, en su enojo, en su celo santo por ver que el pueblo estaba en idolatría y que se había hecho ídolos, tiró las piedras al piso y se quebraron, se partieron. Después vino la acción de arrepentimiento. Tiene que ver con el Teshuvah, el arrepentirse, tiene que ver con el Yom Kippur, el arrepentimiento, el arrepentirse. Entonces Moisés volvió a subir por orden del Eterno al monte Sinaí. Estuvo otros 40 días más, y en esos 40 días estuvo en la presencia del Eterno Moisés una vez más. Y Moisés en esos 40 días oraba pidiendo misericordia, oraba pidiendo perdón por el pecado del pueblo, por la rebeldía del pueblo, por la falta de confianza del pueblo hacia su verdadero Dios, hacia su Elohim, al Señor, que en ese instante estaba revelándose a todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, en ese tiempo de 40 días, Moisés estaba allí intercediendo a favor del pueblo, pidiendo perdón por la nación, para que la nación no sea exterminada, para que la nación no sea eliminada por el Señor por causa de su pecado o de la rebelión, de la idolatría, de la lujuria, de la inmoralidad y las conductas pervertidas que durante esos días todo el pueblo hizo o practicó en las faldas, adorando al ídolo que hicieron, al becerro de oro, a la imagen que hicieron, ante la cual se arrodillaron, ante la cual besaron, como hoy hace mucha gente en el campo de la idolatría, de una manera equivocada y errada, porque el verdadero Dios no está hecho de una imagen de hombre o de animal, porque el verdadero Dios es espíritu y su revelación es en espíritu y en verdad. Por eso es que el primer mandato que envía el Señor es no hacer, sería el tercer mandato, ¿no? El primero es amar a Dios, amar al prójimo, pero el tercero tiene que ver con el no hacer ídolos, no hacer imágenes. ¿Por qué? Porque ninguna imagen viste, dice el Señor, porque Él es Señor, porque Él es espíritu. Y la relación con el Señor es en una relación en espíritu y en verdad, no arrodillándose ante un ídolo, ante una imagen, porque eso prácticamente es un acto de idolatría, el mismo pecado que cometió el pueblo de Israel en las faldas del Sinaí, mientras Moisés estaba intercediendo, mientras Moisés estaba haciendo Teshuvah, mientras Moisés estaba buscando el rostro de Dios, mientras Moisés estaba pidiendo que la manifestación de la misericordia del Señor venga, mientras Moisés estaba haciendo rajún en hebreo, que significa clamar por la misericordia de Dios, pidiéndole al Señor que sea compasivo. Por eso en los encuentros de Moisés con el Señor, que tuvo en el monte Sinaí, en la cumbre de la montaña, en esos encuentros, Moisés declaraba que el Señor es lento para la ira, que es grande en misericordia y en favor, pero es justo y no dejará por inocente
al que es culpable, y exaltaba la misericordia del Dios viviente y clamaba por la misericordia del Dios viviente. Una de las características fundamentales de la fiesta de Yom Kippur es que a esta fiesta se le llama las fiestas del perdón, porque había perdón hacia la nación, hacia el pueblo de sus pecados, pero cuando hay arrepentimiento, y la verdad bíblica enseña que la única manera en que haya perdón, justificación, redención, en la única manera en que las personas puedan ser declaradas justas es cuando presenten un verdadero arrepentimiento. Nadie puede, por el simple hecho de golpearse el pecho, nadie puede, por el simple hecho de hacer una manda, una caminata, alcanzar el perdón de Dios. Nadie. Porque la única manera de poder alcanzar realmente el perdón de Dios es cuando las personas tienen un verdadero arrepentimiento, cuando las personas empiezan a considerar en verdad la palabra del Señor y a vivir conforme a los mandatos eternos del Elohim. Nadie puede, por el hecho de tener una religión o vivir o estar bajo una religión, llámese como se llame, mormona, testigo de Jehová, católica, evangélica, llámese como se llame. Nadie puede, por estar en una religión, realmente alcanzar el perdón y la vida eterna, sino que el perdón está asociado con un arrepentimiento verdadero, con un cambio de mentalidad y un cambio de forma de vivir. Está asociado a la renuncia al mal. Tiene que haber en tu corazón un deseo por renunciar al mal, por sacar todo lo malo que hay en ti, una determinación por hacer lo bueno delante de Dios, por hacer lo justo, lo honesto, lo correcto. Tiene que ver con eso. Si no hay una verdadera renuncia a lo malo, las personas no pueden alcanzar perdón. Por eso esto no se trata de una manda, de una caminata, como hace la gente por costumbre, caminar de Puerto Viejo hasta Montecristi e ir a adorar ídolos. Eso no le sirve, eso es vanidad, eso no tiene valor, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el perdón, la gracia, el amor, la justicia del viviente se consigue o se alcanza solo cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso es que los varones que estaban escuchando a Pedro en Hechos 2:37 dijeron: varones, hermanos, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer si ya cometimos el error? Si ya pecamos, si crucificamos prácticamente a Jesús y no sabíamos que era el Mesías. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedro no le dijo tienes que hacer una manda a la Virgencita, no le dijo tienes que hacerlo de aquí, tienes que hacerlo de allá. No, lo único que le dijo Pedro fue: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntase, conviértase de corazón. Escuchen los mandatos de Dios, vivan por los mandatos de Dios, pongan en práctica la justicia y la verdad. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro. Arrepiéntanse de corazón, sientan dolor por haber hecho lo malo y empiecen una nueva vida, renunciando a ese mal, renunciando a ese pecado, renunciando a esa esclavitud, renunciando a ese alcoholismo, renunciando a esa drogadicción, renunciando a todo comportamiento nocivo, tóxico, renunciando a la ira, renunciando a la rabia, renunciando a la venganza, renunciando a tantas cosas malas, perversas que hay en el corazón de los seres humanos y que necesitan ser sacadas para que cada ser humano pueda vivir en armonía con los mandatos divinos. Eso tiene que ver con el Teshuvah, tiene que ver con estas Selijot. La palabra Selijot son las oraciones, los cánticos, las plegarias, las súplicas. Tienen que ver con el perdón, porque toda oración, todo cántico, toda súplica, toda plegaria tiene que ver con el pedir perdón al Señor, buscar el perdón de Dios. O sea, en el Yom Kippur, durante estos 10 días, los judíos lo que hacen es ir a Dios, a Yahweh el Elohim, y pedir clemencia, pedir favor, que el Señor perdone sus pecados, sus malas acciones, para empezar un año de bendición, de favor. Un lesenato batecaten betejatén, un año sellado, bendecido por el Eterno, un año marcado
de favor, de justicia, de gloria, y empezar un año desde cero, haciendo la voluntad y cumpliendo los mandatos divinos. Eso es lo que desea el Señor. Las Selichot son poemas que se dirigen al Creador del universo para pedir su clemencia antes de la festividad del Rosh Hashanah, lo que les decía. Tiene que ver con eso. Cuando leemos el Salmo capítulo 45, dice allí: mi mente se agita con palabras hermosas cuando recito al Rey mi poema. Entonces, cuando leemos Salmo 45, este Salmo 45 se estaba refiriendo en la parte donde dice: le recito al Rey mi poema. Tiene que ver con las Selichot. Dirijo al Rey mi canto, dirijo al Rey mi alabanza, dirijo al Rey mis palabras, invoco su perdón, invoco su misericordia, invoco su gracia. Eso es lo que significa. En el Salmo 47:7 dice: canten a Jehová, porque Él es el Señor de toda la tierra. Dice: canten con habilidad un poema. El 45:1 dice: mi boca es una pluma de escribiente muy talentoso. Aquí dice: canten con habilidad un poema. Canten estas oraciones, estas súplicas, estos cánticos que hablan de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios. Canten al Señor y supliquen, pidan perdón y misericordia. Por eso es que en este tiempo es necesario que nosotros empecemos a buscar a Dios de una manera extraordinaria y poderosa. ¿Por qué? Porque hay una situación que se da y que tiene que ver con lo que se enseña en la festividad de Yom Kippur. En la festividad de Yom Kippur se habla de 13 caminos de la misericordia de Dios, o 13 poemas o declaraciones asociadas a la misericordia de Dios, donde al Señor se le pide misericordia por todo. Y una de las cosas que quiero hacer énfasis ahora es lo siguiente: lo que se debe hacer como base principal para poder arrepentirse de verdad es, número 1, Selichá, que significa perdón o pedir perdón por los pecados cometidos. Hay otra palabra hebrea que se conoce como akeda o akedá, que significa atadura, haciendo referencia a Isaac cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham, que fue atado y puesto sobre el altar del sacrificio, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que cuando una persona vive en pecado, cuando una persona vive haciendo lo malo, está atado al mal, está ligado a un pecado. Esto se llama, o viene de griego también, adiquía, ¿sí? O hamartía, pero en el sentido del griego adiquía significa esclavitud o ser un adicto o estar esclavo, estar sujeto, sometido. Entonces, cuando alguien practica pecado, está esclavo, está sujeto a ese pecado. Y por eso las personas tienen la sensación de que no pueden dejar de pecar, no pueden dejar de emborracharse, no pueden dejar de ser adúlteros, no pueden dejar de drogarse, no pueden Las personas sienten la necesidad y piensan que no pueden dejarlo, sienten en su cuerpo el deseo, en sus deseos carnales, sienten esa pasión por seguir esclavo de aquella situación, de aquel pecado. Entonces necesita romperse esa atadura espiritual, y la única manera en que esa atadura espiritual se rompa es a través del poder de la sangre de Yeshua, la sangre redentiva, pero a través de un acto de arrepentimiento, a través del Teshuvah. Hay que arrepentirse, hay que renunciar para romper toda atadura de maldad, toda atadura de iniquidad en la vida de las personas. Y por último, tiene que haber un reconocimiento, un hatanú. Hemos pecado. Es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de arrepentirnos. Esta expresión está acompañada con una declaración que significa, sino que se describe así: Señor, hemos pecado, perdónanos, nuestra roca, nuestro creador eres tú.
tiene que ver con eso. Señor, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro formador, perdónanos. Por eso es tan importante abrir nuestro corazón a Jesucristo. Por eso es tan importante esa oración que tenemos que hacer para abrir nuestro corazón y buscar al Señor y decirle: Señor, hemos pecado, perdónanos, hemos ofendido tu nombre, hemos vivido en injusticia, en maldad, necesitamos buscarte, no hemos hecho lo bueno ante tus ojos, necesitamos cambiar de vida, cambiar de pensamiento, necesitamos renunciar al camino del mal y empezar a vivir en el camino de justicia, en el camino de la verdad. Todo esto es un proceso. Todo esto es un proceso. Y necesitamos nosotros entrar en este proceso para tener un encuentro extraordinario con el Señor. En este tiempo, Yom Kippur, en este tiempo profético figurado en la fiesta de Yom Kippur, recuerde que el Señor habla de 3 tiempos. Lo vimos la semana anterior. Libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 14 habla de 3 tiempos. En esos 3 tiempos, Rosh Hashanah está prefigurada en las 3 fiestas: Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Son instancias proféticas, son instancias que le están trayendo una revelación a la humanidad, que en este caso, una vez soltada la palabra de Dios, una vez predicada la palabra de Dios, una vez anunciada por el Espíritu de la profecía a través de la iglesia, la palabra del viviente, las personas necesitan buscar a Dios en arrepentimiento, necesitan meditar en su corazón, necesitan arrepentirse, necesitan cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, necesitan renunciar a lo malo y empezar a buscar lo bueno, empezar a buscar lo justo, lo santo, lo que conviene a santos, empezar a vivir como el Señor desea de cada uno de nosotros. Esto es realmente glorioso, este entendimiento. Por eso es que a través de esta fiesta de Yom Kippur, el Señor llama a las naciones de la tierra, llama a todos los hombres de la tierra al arrepentimiento. Tú que un día conociste al Señor cuando eras pequeño, asistías a la iglesia, a las clases infantiles, donde se te daba enseñanzas bíblicas, donde se te hablaba de las historias bíblicas, donde se te hablaba de la palabra del Señor. Mucha gente que conoció al Señor desde pequeño, que fue presentado al Señor, que fue consagrado al Señor, hoy están apartados. Hoy se han alejado del Señor por algunas circunstancias. En la medida en que fueron creciendo, se convirtieron en jóvenes, después en adultos, quizás hasta se casaron. Pero sin embargo todavía están apartados, todavía están alejados del Señor. Este Teshuvah, este Yom Kippur, este momento de reflexión, este momento de mitad de tus caminos, es el que el Señor está usando para llamarte a un verdadero arrepentimiento. Tú que te apartaste del Señor, tú que conociste la verdad, pero después te apartaste, el Señor te está llamando a que te reconcilies con Él. Tú que no conoces la verdad, tú que has vivido en incredulidad, que has vivido conforme a tus propios caminos, a tus propios deseos, el Señor te está llamando a vivir para Él. El Señor te está llamando a la reflexión. El Señor te está dando la oportunidad del arrepentimiento, porque llegará un día en que los juicios de Dios vendrán. Llegará un día en que el Señor vendrá y su justicia se aplicará y dará a cada uno conforme a sus obras. Dará castigo, sufrimiento y dolor a aquellos que rechazan la verdad de Dios, rechazan su palabra, rechazan el vivir en justicia. Castigo, dolor para todo aquel que hace lo malo, como dice Romanos capítulo 2. Pero gloria, honra, inmortalidad, vida para todo aquel que hace lo bueno. Y hacer lo bueno delante de Dios, hacer lo justo delante de Dios, solo se puede empezar cuando aceptamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando lo reconocemos en nuestro corazón. Por eso es que es importante reconocer al Señor en nuestro corazón, meditar en nuestro corazón, entender que sin Dios no somos nada, que sin Él no podemos vivir. El Señor es nuestra vida, es nuestro ser, es nuestro todo. Sin Él nada podemos hacer. Nosotros lo reconocemos. Señor, dependemos absolutamente de ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Sin ti yo no soy nada, sin ti yo estoy perdido. Solo contigo soy salvado, solo contigo puedo vivir en
integridad, en justicia. Solo por tu justicia puedo ser presentado justo delante del Padre en el poder redentivo de la sangre de Jesucristo. Solo en el poder de la sangre de Jesucristo me puedo convertir en un Hadashim, en un Jesurún, que significa el justo. Hadashim significa alguien que ha sido santificado. Solo en el poder de la sangre de Yeshua yo puedo ser sanado, yo puedo ser limpiado. Nosotros no dependemos de la ley, nosotros hoy dependemos de la gracia, dependemos de Yeshua, del poder redentivo de la sangre de Yeshua. Nosotros no estamos o no tenemos que hacer todos los procesos ritualistas del Yom Kippur. Lo que necesitamos es coger el significado espiritual, el significado profético del Yom Kippur, que tiene que ver con el arrepentimiento, con hacer justicia, hacer teshuva, con hacer justicia, con actos de verdad de justicia. Y el único acto que realmente nos hace justo delante del Padre es cuando recibimos a Yeshua y lo reconocemos en nuestro corazón, como dice Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, cuando confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, que el poder de Dios viviente lo levantó de entre los muertos, y cuando creemos en nuestro corazón que realmente Él es el Señor de señores y el Rey de los reyes y el que nos puede dar la vida eterna, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia divina. Esto es glorioso, esto es extraordinario. En los 13 pasos o 13 atributos de la misericordia de Yahweh, que tienen que ver con las selijot, con las oraciones, cánticos y poemas que se cantan al Señor en el Yom Kippur para buscar arrepentimiento. La clave tiene que ver con el rajum, el buscar la compasión de Dios viviente, que Dios tenga misericordia de tu vida, que Dios tenga misericordia de tus hijos, que Dios tenga misericordia de tu familia. Como dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones capítulo 3 verso 22, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. Si la humanidad existe hoy, si la humanidad no ha sido eliminada por su pecado, por su maldad, si la justicia severa del Dios viviente no ha destruido, no ha castigado a la humanidad hasta ahora, es por las múltiples misericordias de Dios, porque cada día, cada despertar, cada vez que abrimos nuestros ojos, lo primero que tenemos que ver es: Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido misericordioso con nosotros, Él nos ha dado la vida, podemos respirar, abrimos nuestros ojos cada amanecer y reconocemos que Él es el que nos da la vida, que Él es el que nos tiene vivos, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos da la vida. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, por la misericordia del Señor es que esta humanidad que vive en perdición, que vive en pecado, que vive en maldad, que vive en iniquidad, no ha sido consumida. Por la misericordia del Dios viviente, porque su misericordia es grande, porque su amor es grande, porque Él perdona al pecador, pero el pecador tiene que arrepentirse y buscar el rostro del Dios viviente, tiene que buscar hacer teshuva, hacer justicia delante del Dios viviente. El pecador tiene que arrepentirse, tiene que volverse al Señor. Esto es un llamado para este tiempo. Si tú te has apartado de Dios, vuélvete, porque el Señor te está llamando. Quizás el Señor te está dando una última oportunidad hoy de que te vuelvas, de que te arrepientas de tus pecados y que empieces a ordenar tu vida. Si tú conociste al Señor, pero por alguna circunstancia te alejaste, te apartaste, este es el momento de buscarlo al Señor. Si tú has vivido en idolatría, engañado, quizás sumergidos en religiones, este es el momento de romper esa atadura religiosa, esa maldición de religión, de idolatría. Es el momento de romper las ataduras y empezar a buscar el rostro del Dios viviente. Es el momento de quebrantar lo malo, lo inicuo, lo perverso, de renunciar a lo malo, al pecado, y empezar a caminar con justicia, porque viene un tiempo en que el Señor juzgará el corazón de los hombres, juzgará a los hombres por todas sus obras.
Y el que hizo lo malo irá a condenación eterna, pero el que buscó al Señor, el que recibió a Yeshua como Rey y Señor, el que hoy confía y descansa en la provisión de Yeshua, ese será salvo. Ese alcanzará gracia, favor, misericordia, justicia divina. Este es el tiempo de volverse a Dios, este es el tiempo de buscar a Dios. Tú que me escuchas, quizás nadie te puede garantizar a ti que vivas un día más, una hora más. Quizás este es el instante en que el Señor te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas y te vuelvas a Él. Este es el momento. Hoy que vivimos tiempos peligrosos, donde hay pandemias, donde hay enfermedades terminales muy fuertes. Quizás este es el tiempo en que el Señor te está dando, regalando para que tú lo busques, para que tú lo recibas, para que te vuelvas a Él, para que pidas clemencia, para que pidas por súplica, por selijot, una misericordia de Dios a tu favor, para que la misericordia del Dios viviente esté sobre ti. Yo quiero concluir este mensaje con una revelación que a mí me llamó la atención, me impactó. Y es el tercer atributo de la misericordia de Yahweh, que es una invocación a Yahweh, a Hashem el Señor o el Padre, donde dice, como expresión de David, y que fue la misma expresión que dijo Jesús cuando estaba siendo crucificado. David dijo: Elí, ¿por qué me has abandonado? Esta es una oración de David haciendo lamento, donde él en su pensamiento creía que cuando estaba pasando en una circunstancia negativa es porque Dios lo había abandonado. Y generalmente el pensamiento antiguo era de que si Dios se alejó de mí es porque yo he pecado, yo he hecho lo malo, porque algo hice mal y Dios se alejó de mí, su misericordia se fue. Y aquí Jesús menciona las mismas palabras: Elí, Elí, lama sabactani, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y siempre lo hemos tomado como una frase donde dice: ay, el Señor está diciendo que lo dejaron solo. No, en el caso de David, por su humana debilidad, David pensaba que la condición en la que estaba viviendo, los tiempos duros, quizás la enfermedad que estaba atravesando, representaba para él que Dios se alejó de él. Pero el Señor nunca se aleja de nadie. Él está ahí siempre a la puerta, tocando a la puerta para que tú abras tu corazón y tengas un encuentro con Él. Esta frase, ¿por qué me has abandonado?, en realidad es una frase del Teshuvah, es una frase del Yom Kippur, es una frase en donde lo que se está clamando es por la misericordia de Dios. Es una frase donde lo que realmente Jesús está diciendo es: Padre, Padre, perdónanos. Padre, vuélvete a ellos. Mira lo que están haciendo, por decirlo así. Me están crucificando, están matando a tu hijo. Están crucificando a tu hijo. Están haciendo este acto de injusticia. Es la misma intercesión de Moisés. Cuando Moisés estuvo en el monte, esos segundos 40 días, después de haber hecho el becerro de oro el pueblo y después de haber entrado en todo tipo de pecados, de inmoralidad, de lujuria sexual, todo desenfreno y desorden, todo acto de corrupción, Moisés, 40 días, Señor, perdona a este pueblo, perdónalo, perdónalo. No, perdona a este pueblo ignorante, loco, ignorante, decía Moisés en una de sus cánticos de despedida en Deuteronomio 32, 33, por ahí. Este pueblo es loco, este pueblo es ignorante, perdónalo, Señor. Lo que estaba diciendo Yeshua no era porque él se sentía solo, no es porque él pensaba que su padre lo había abandonado, porque él sabía y ya lo había expresado en Juan capítulo 11, cuando ora por Lázaro, cuando lo resucitó. Él dijo: Señor, yo sé que tú siempre estás conmigo. Señor, yo sé que tú escuchas mi oración, pero hago esta oración solo para dar testimonio a todos los presentes y para que se cumpla tu palabra o este acto glorioso de resurrección. O sea, lo hago para dar testimonio de tu poder, de tu autoridad y de que yo soy el Mesías.
Pero Jesús dijo, yo sé, siempre estás conmigo. Cuando Jesús estaba en la cruz y expresó, Elí, Elí, lama sabactani, lo que estaba expresando es, Señor, ten misericordia de este pueblo rebelde. Señor, ten misericordia de esta humanidad rebelde. Señor, ten misericordia de las naciones rebeldes. Señor, ten misericordia del hombre que se ha rebelado contra ti, contra tu palabra, que no ha confiado en ti, que no ha descansado en ti, que se ha impacientado. Ten misericordia de este pueblo contumaz y rebelde, de esta nación contumaz y rebelde. Porque después o antes él había dicho, si del árbol verde hacen esto, ¿qué harán del árbol seco? Si conmigo hicieron esto, ¿qué no harán con los demás? O sea, hablando de la fuerza de maldad que está operando en la humanidad y que la humanidad se deja llevar por ese desenfreno, por esa desobediencia, de esa iniquidad, y hace lo malo ante los ojos de Dios. Yeshua en esa frase, Elí, Elí, lama sabactani, estaba diciendo, Señor, no abandones a la humanidad. Señor, ten misericordia de la humanidad. Me están crucificando a tu Hijo, pero yo hoy te pido misericordia por ellos. Ten misericordia, no los abandones. Lo que dijo Moisés, Señor, no los mates, no los destruyas, ten misericordia de ellos, vuélvete a ellos. Señor, si los vas a matar a ellos, mejor mátame a mí. Jesucristo lo que estaba, así dijo Moisés, Jesucristo lo que estaba diciendo es, Señor, mira, yo estoy muriendo en la cruz por ellos, yo estoy dando mi vida por ellos, yo estoy siendo sacrificado por ellos. Señor, ten misericordia de ellos, ten compasión de ellos, perdónalo. Yo estoy muriendo en su lugar, yo estoy derramando mi sangre en su lugar. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en esa frase, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es lo que estaba diciendo. Padre, yo estoy muriendo por ellos. Padre, yo estoy entregando mi vida por ellos. Padre, yo estoy derramando mi sangre por ellos. Padre, yo estoy entregando mi vida por la humanidad. Yo estoy rescatando la humanidad perdida. Yo estoy salvando a la humanidad perdida. Padre, yo estoy muriendo por ellos. Perdónalos, perdónalos. Extiende tu misericordia, extiende tu amor. No los destruyas, Padre, por lo que están haciendo. No los destruyas por lo que están cómo están viviendo. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, compadécete de ellos. Padre, ten piedad de ellos. Yo estoy muriendo en su lugar. Yo estoy pagando el precio de la redención. Es lo que estaba diciendo Yeshua cuando estaba allí colgado del madero. Y él estaba diciendo o haciendo Yom Kippur. Él estaba redimiendo a la humanidad. Él estaba muriendo como el cordero inmolado. Él estaba derramando su sangre como el cordero de Dios. Él estaba allí sanando la enfermedad, como está escrito, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Yeshua estaba diciendo allí, mi sangre se derramó, Isaías 53. Yo pagué el precio de tu salvación, yo pagué el precio de tu libertad, yo pagué el precio de tu sanidad, yo pagué el precio de tu rebelión, yo pagué el precio de tu insolencia, yo pagué el precio de tu iniquidad, de tu maldad, la rebelión, el pecado, la maldad, la iniquidad que estaba sobre ti, que estaba sobre la humanidad. Yo la pagué. Por lo tanto, yo soy la gracia, decía Yeshua, y en mi gracia hay perdón, en mi gracia hay misericordia, en mi gracia el amor infinito del Dios viviente se derrama sobre ti por misericordia, y por la misericordia del Dios viviente es que la humanidad no ha sido consumida. Por ese acto redemptivo es que el hombre no ha sido destruido, porque si no fuera así, el hombre hace rato que ya hubiera sido destruido por el enemigo. Lo único que sostiene a la humanidad, lo único que sostiene al hombre, lo único que sostiene a las naciones de la tierra, lo único que sostiene a la creación es la misericordia del Dios viviente. Es lo único que sostiene este planeta, es la misericordia del que vive. Y en Yom Kippur el Señor llama al arrepentimiento. Él es tu sanador, Él es tu redentor, Él es tu libertador, Él es el que te da la vida. Búscalo,
acércate a Él. Acércate a Él. Este es el tiempo de Leteshua, arrepentirse, de buscar a Dios. Este es el tiempo de orar, de clamar, de cantar, de elevar nuestra súplica al Rey y decirle: Señor, ten misericordia y sáname. Puedes allí donde tú estás decirle: Señor, ten misericordia y sáname. Señor, ten misericordia y libérame. Señor, ten misericordia y dame vida. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Perdóname, Señor. Perdona mi iniquidad. Perdona, Señor, mi pecado. Me vuelvo a ti. Porque está escrito: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, dijo el profeta Isaías, el cual tendrá de él misericordia. El mismo Jeremías en Lamentaciones 3:22 decía: por su múltiple misericordia no hemos sido consumidos. Si tú no has muerto hasta hoy, es porque el Señor te está dando oportunidad para que tú te vuelvas, para que tú te arrepientas, para que tú lo busques de todo corazón, para que tú hagas acto de justicia, de arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto de justicia que solo se puede cumplir en el poder de la sangre de Yeshua. Este es el tiempo de volverte al Señor. Este es el tiempo de volverte al Dios Todopoderoso. Él te ama y tiene misericordia. Él conoce lo más profundo del ser humano, conoce las intenciones del ser humano, conoce los pensamientos y los deseos del ser humano y sabe quién en su corazón sí desea arrepentirse y volverse. Aleluya. Vamos a orar. Y allí donde tú estás, un acto de reflexión y de entendimiento. Y declara: Señor, por tus múltiples misericordias es que no hemos sido consumidos. Por lo tanto, hoy, Señor, me arrepiento y vuelvo a ti. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Libérame y seré libre. Rompe las ataduras del pecado, rompe las ataduras de la iniquidad. Esas cuestiones de pecado que todavía están en el ser humano y que nos cuesta o les cuesta soltar. Este es el momento para romper yugos, para romper cadenas, para desatar ligaduras, para quitar cargas de opresión en el poder de la sangre de Yeshua. Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Rey, yo declaro que el yugo se rompe por la unción del peso de la gloria del Dios viviente. Declaro que la cadena es rota, quebrantada, destruida, que las ataduras son desligadas, quitadas, que el peso de la opresión es quitado, Señor. Que viene la libertad para los hijos. Yo declaro que eres libre, que eres sano, que esa atadura de enfermedad, que esa maldición de enfermedad genética es cancelada, es destruida. Declaro en el poder redentivo de la sangre de Yeshua. Declaro en el poder redentivo de Leteshua. Declaro en el nombre de Yeshua. Hoy, Señor, como acto de justicia del poder redentivo de la sangre del Cordero, recibe sanidad, recibe liberación, recibe vida, recibe empoderamiento. La maldición de la enfermedad se rompe, la maldición de la iniquidad se rompe, la maldición de la esclavitud se rompe. Esa adicción que te tenía dominado se rompe ahora. Ese yugo de impiedad se rompe ahora, se quebranta por el peso de la gloria del que vive. Esa atadura espiritual de la cual no podías soltarte, ahora eres libre, ahora se suelta. Esa maldición se suelta, ese castigo se suelta, ese castigador te suelta ahora. Se rompe la maldad, se rompe el tormento, se rompe la iniquidad, se rompe las armas que el enemigo está usando contra ti. Esa enfermedad terminal es destruida y eres libre, eres sano, eres redimido en el poder de la sangre de Jesucristo. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu son redimidos en el poder de la sangre de Jesucristo. Declaro la vida del que vive. Declaro que este es el tiempo de la misericordia del que vive. Este es el tiempo del perdón. Yeshua dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad al cautivo, a dar vista al ciego, a liberar al oprimido. Y por último dice, a proclamar el año agradable del Dios viviente. Esto quiere decir la gracia. El año agradable quiere decir
el año o el tiempo de la misericordia del Dios viviente. Este es el tiempo en que estamos viviendo. La humanidad vive por las múltiples misericordias del que vive. Por eso es que no habrá excusa, porque la misericordia de Dios se ha extendido a la humanidad y la humanidad no tendrá excusa delante del Señor. No tendrá excusa. Señor, ¿dónde estabas que no te vimos? No tendrá excusa. Sí, Señor, danos una nueva oportunidad. No tendrá excusa. Como en los tiempos de Noé, el arca se cerró y todos los que querían entrar después que se cerró el arca no pudieron. Y la gente decía: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Pero el arca no la había cerrado Noé. La puerta del arca no la había cerrado Noé. La puerta del arca la había sellado el Eterno y puso sus ángeles en esa puerta, así como puso sus ángeles en la puerta del Edén. Y nadie podía abrir esa puerta. No se podía abrir por dentro. Noé no la podía abrir. El único Yeshua. Por eso es que Yeshua es la puerta por el cual nosotros podemos entrar hacia la gracia, hacia la misericordia infinita del Dios que vive. Esto es extraordinario, esto es glorioso y maravilloso. La humanidad vive por la misericordia de Dios. Tú vives por la misericordia del viviente. No esperes que la puerta se cierre como en el arca de Noé, en los tiempos de Noé. No esperes que la puerta se cierre y quieras tú entrar y ya no puedas. Este es el momento para buscar a Dios. Por eso yo te invito allí donde tú estás a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Repite conmigo estas palabras. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor, declaro que toda atadura, yugo de maldad, de impiedad que ha estado sobre mí, se rompe. Yo renuncio voluntariamente, ahí di tu nombre. Yo renuncio a este pecado, yo renuncio a la iniquidad, yo renuncio a la maldad, yo renuncio a todo lo malo y te busco a ti. Declaro, Señor, con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y creo con mi corazón que el eterno Dios lo levantó de entre los muertos y hoy Él está en trono de gloria a tu diestra. Señor, perdona mis pecados. Abro mi corazón a ti. Desde hoy en adelante, tú eres mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesucristo, mi Mesías Redentor, lo sello. Amén y amén. Te bendigo realmente. Si tú has hecho esta decisión, sigue con Cristo. Es la mejor decisión que puedes haber escogido, tenido en toda tu vida. La mejor decisión es buscar a Dios. Si quieres seguir recibiendo mensajes como estos, edificantes, mensajes espirituales que traen vida, restauración a ti, suscríbete a nuestro canal, toca la campanilla para que las notificaciones te puedan llegar de una manera directa cada vez que subamos un nuevo video, un nuevo mensaje o compartamos la palabra de Dios en vivo como corresponde. Si necesitas consejería espiritual, familiar, pastoral, psicológica, estamos para ayudarte. Te puedes contactar con los números telefónicos que aparecen en la pantalla, correo electrónico, Facebook, que aparecen también en la pantalla. Cuéntanos acerca de los testimonios de vida que el Señor te ha permitido tener a través de las bendiciones de su palabra que podemos compartir en esta plataforma de YouTube, Ministerio Linaje del Rey. Háblanos, haznos saber de ti. Yo te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Declaro que su bendición y su favor están sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre tus finanzas, sobre tu economía y sobre todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Desde la ciudad de Portoviejo, Ministerio Linaje del Rey, predicando y compartiendo la gloria visible del Dios viviente, profeta Rubén Zambrano para las naciones. Te bendigo en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim, Rey y Dios. Será hasta una nueva oportunidad. Bendición.